El cazador solitario ataca de nuevo. Juan Sclar presente. Hola Juan, ¿cómo estás, querido? ¿Qué tal, Matías El Fernando? placer de saludarte. Clemente, Raúl. Emilce. Hola, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué lindo. Muy contento de volver a verlos. Ya estoy preocupado, Y bueno, pero la vida es preocuparse. ¿Qué te preocupa? Es pasarla mal. ¿Qué te preocupa, che? Y porque no sé si elegí la mejor columna para arrancar. Es fuerte. Yo sé, bueno, si no cambió nada, No cambió nada. sé el tema. Sí. Sé cuál es la pareja en realidad. Sí. Con un protagonista central. O La no sé si pareja es compartida. Sí. Momento, antes que me metan los cabrosos, un momentito de liviandad. Por favor. Arrancan las clases anuales en el Cuaderno Azul. Así que si quieren averiguar, nos quedan cursos virtuales, nos quedan cursos cortos presenciales. Los anuales presenciales están llenos. Así que si entran a @juan.esclar o @elcuaderno.azul en Instagram, se enteran de todos los cursos que tenemos de escritura. La van a pasar bien, no como en la columna, que por ahí va a ser medio espesa. Bien. O sea, si te dice que es espesa, Mister Espeso. Sí, me pasó algo extrañísimo con esta columna. Sí. Tengo, por primera vez en la historia de que estoy en la radio, tengo ya las ideas para las 40 columnas del año. También pediste de algún modo en Instagram, ¿no? Sí. Como si quieren proponer, y creo que en esa En ese aluvión de ideas bomba de del 500. público, sí, se colaron las 12 que tenía yo y se colaron 35 también de la gente, con ideas muy buenas. Y te dije, bueno, tengo todo, ¿qué voy a hacer? Andrea Frigerio y Daniel Mendoza. Me tuve como una especie de magnetismo por la historia, que a mitad de camino, mientras la preparaba ayer al sol, dije, ¿por qué me estoy metiendo acá? ¿Por qué me estoy metiendo No, acá? pero tiene una parte que pocas veces hablamos, que es la parte de investigar, de buscar data, de chequear esa data, de ver que sea real, porque en algunos casos fue muy pública y en otros no. Y está un poco escondida la data. Sí, de hecho, para mí parte de lo difícil de esta historia es que... Nunca fue una pareja. No, y además una de las dos partes no es que ha hablado tanto sobre el Para tema. nada. No, nunca fue una pareja pública. Digo, sí, habrán sido pareja, estuvieron, pero digo, no es que iban a los estrenos, estaban de la mano, dieron notas juntos, etcétera. No, para nada. Esa parte no pasó. No. Y vamos a también contar un poco, o adelantar un segundo el final, para que se entienda, porque estamos hablando de la densidad de esta historia y por qué la dificultad para contarla. Es que el 17 de agosto del 92, hace casi 30 años, Daniel Mendoza se suicidó. Y eso tiene un vínculo con su historia de amor con Andrea Frigerio. Bien, como la historia o la columna va a tener que ver con el suicidio, vamos a pasar los números de líneas de atención en caso de que alguien esté pasándola mal. En Argentina, el 11 52 75 11 35 está también en ahí. 11 52. 11 52 75 11 35. Bien. Es línea. Está en pantalla la línea de atención. 155, para el que agarra un teléfono. 135, perdón, sí, 135. que es más fácil. Bien. Bueno, primero contar quiénes son, porque Andrea Frigerio es un personaje conocido todavía. Daniel Mendoza lleva 30 años muerto, fue muy conocido. Obviamente que Emilce Pizarro sabe quién es, que ustedes saben quién es, pero mucha gente no tiene ni idea quién es Mendoza. Empiezo por Andrea Luisa Michelstein, el verdadero nombre de Andrea Frigerio, que se casa con Eduardo Frigerio en el año 79, muy jovencita, y se pone a estudiar biología. Y tiene un hijo, y empieza una carrera de modelaje con la que le va muy bien, y de ahí pasa a la conducción, y de la conducción pasa a la actuación, y termina haciendo cosas como Ponía Franchella, y también Ciudadano Ilustre, de los hermanos Duprat. La verdad que le fue muy bien a Andrea Frigerio, una mujer muy conocida, tiene hijos, Sí. mujer pública, hasta ahí todo bárbaro. ¿Quién es Daniel Mendoza? Periodista estrella de los años 80 y principios de los 90. Carrera super mega exitosa, corresponsal de guerra en Malvinas por Canal 13, entrevistó al Papa, entrevistó criminales de guerra, condujo 9 Diario, Canal 13 Informa, y el programa que nos importa, que es Despertar al País por ATC. El primer noticiero magazine matinal, como ahora hay un montón, bueno, lo hacían ellos, y en ese programa trabajaba una muy joven Andrea Frigerio de 22 años. Bien. ¿Qué dijo Andrea sobre el trabajo con él? Con Daniel formamos un equipo laboral invencible. Yo me divertía mucho con él. Estaba deslumbrada. Es decir,
Había un vínculo, había buena onda. Había una admiración profesional también. Sí, él tenía 48, ella tenía 20 y pocos. Ella también, digo, con su talento y con una carrera muy promisoria, él súper recontra establecido. Es medio la historia de, ¿no? Señor guapo estrella, muchacha bella y talentosa en ascenso. Una historia de amor casi arquetípica, con la salvedad de que Daniel Mendoza en ese momento estaba casado con la productora de televisión María Cosio. Tenía 4 hijos. Tenía un hijo anterior con Virginia Hangling. Y también un hijo. Mira, no tenía ese dato. Y también un hijo primero no reconocido, después reconocido, con una azafata de una relación pasajera. Bien. Justamente. Es verdad. Con todo respeto. Cuac. Un dato. Está bien, Poner bien. una sonrisa. Está bien. Descontracturar un Camino. poco. Bien jugado, bien jugado. Daniel Mendoza. La personalidad de Daniel Mendoza, porque es clave en todo esto. No hay mucho chisme sobre cosas que caractericen a Daniel Mendoza, salvo alguna anécdota, como por ejemplo que se encontró con un diputado radical en un restaurante y lo empezó a putear y se quiso cagar a trompadas. Mirá, con Jaroslavski. No sé quién es. Jesús Rodríguez. Tengo el dato de. Debe haber habido muchas anécdotas para mí de la historia, obviamente en otra era, pero me parece que la brutalidad de la noticia tapa todo, ¿no? Digo, a mí me habla de Daniel Mendoza y digo, no me viene otra cosa a la cabeza que eso, que el suicidio. Que su suicidio. Sí. Pero algo que todos los que hablan de él, amigos, colaboradores, todos te decían, digo, no era un tipo tranquilo. Era un chabón que le gustaba ir al límite con el trabajo, con el esfuerzo, con la velocidad de su auto, con la agresividad por momentos. Era un intenso, y más allá de que quizás hay un manto de piedad con las historias y con los detalles, todos los que los conocen dan como un perfil parecido. Algunos más piadosamente dicen un apasionado, un intenso, un buscador. Bueno, algo de una energía avasallante por momentos, y un tipo que también digo que le iba muy bien, que se contaban historias, que había sido asistente de Ava Gardner en España y que había tenido un amorío con Ava Gardner, que fue asistente de dirección de 30 películas en España antes de venir a Argentina y ser periodista. O sea, tiene una carrera en el cine. De hecho, también fue actor. Hizo de sí mismo en un montón de películas argentinas, como que había que poner un periodista y lo ponían a él a hacer de sí mismo, a hacer de periodista. Bien, y en ese contexto de estar laburando juntos, la muchacha joven y talentosa en ascenso, el señor instalado y guapo estrella, empieza una relación clandestina. Utilizo la palabra clandestina porque es la palabra que utiliza Andrea Frigerio para referirse a esta historia en los medios tabloides o no de la época, para como contar cuál era su historia, que duró más o menos un año. Bien, que van, que vienen, y en el medio de todo esto, en el verano del 92, Daniel Mendoza deja a su familia en Pinamar y mete una escapada a Bucios con Andrea Frigerio, y los agarra un paparazzi y salta todo. Y se vuelve súper pública, está en las fotos. Sale una tapa, una revista, algo así, los descubre. Sí, salen en todo lado las fotos. Las fotos del amor, ellos en bus. La prueba del amor, Sí, etcétera. ellos ahí en bus, una reposera, tampoco estaban haciendo nada. No, bueno. Bueno, pero estaban en Tipo Bucios, casado, claro. con la compañía de trabajo en Bucios, en la familia en Pinamar. Bien. Los agarraron, digamos. Perfecto. Entonces, medio que a partir de eso sucede todo esto contado, porque es verdad que Andrea Frigerio no habló mucho del tema en público, pero sí hay declaraciones de ella en el momento. Es decir, en los meses o semanas siguientes a lo La que verdad, iba a sucede. buscar al aeropuerto cuando llegaron, bueno, no sé. Hay Bueno. una cosa con Andrea Frigerio que calculo que vas a llegar, por eso no me quiero anticipar demasiado, pero también Andrea Frigerio no habla por el tratamiento que se le dio a ella después de lo que pasó. Bueno, ahora vamos a eso. Cuenta Andrea que después de que esto sale a la luz, dice, yo fui muy clara, eso es un textual de ella, yo fui muy clara cuando hablé con él. Le dije, arregla primero lo tuyo y después veremos qué pasa. Por ahí me encontrás libre, por ahí no. La decisión final no va a ser solo tuya. Le está diciendo, mirá. ¿Vos querés estar conmigo? Resolvé tu tema y después charlamos. Pero exactamente. claro, no soy la otra. No es todo el dejala tiempo, que yo claro. te estoy esperando, es resolver tu tema y vemos. El textual de Andrea Frigerio es, yo no quería ser la clandestina. Sí. Me está diciendo, bueno, mira, porque por ahí hay gente que le copa ser la Es una clandestina. historia arquetípica. Sí, bueno, con eso, mirá, obvio. si querés divorciate y vemos que anda lo nuestro, y si no, adiós. Bien.
Daniel no se decide a dejar a la mujer, o quizás no quería dejar a la mujer, no sabemos. Y le dice un amigo, o dice la revista Gente que dice un amigo, que él declaró: Andrea es la mujer de mi vida, pero la encontré tarde. Todo esto, digo, está referido... Es tremendo porque funciona cuando es creíble. Digo, una Claro. frase, si la dijo no lo sé, pero la contás acá y la creemos todos. Bien. No se decide entonces Daniel Mendoza y empieza a salir Andrea con Lucas Bocchino, con quien sería su luego... ¿Quién es su actual Su actual esposo? pareja, sí. Su actual pareja todavía, que en ese momento él tenía 25 años. Mendoza tenía 48. Parece que Daniel Mendoza, alineado con este perfil de intensidad que mencionábamos antes, vigilaba la casa de Andrea. Y eso fue una puñalada por ahí para Mendoza. Le raya el auto al otro tipo, o de vuelta, o trasciende en los tabloides que iba, le chocaba el auto, le rayaba el auto. Todo está muy, muy atravesado por el relato de los tabloides, que la verdad se tiraron muy encima de esta historia. Parece una telenovela, Juan. Súper ¿Cómo lo telenovelesco. contás? Digo, el tipo, aparte, loco porque lo deja por alguien más joven. Súper telenovelesco. Y en un momento, Andrea dice: lo fui cortando de a poquito. ¿Laburaban juntos todavía? Laboraban juntos todavía. Bien. Súper tenso. Lo cuentan los compañeros de trabajo. La cosa entre que se sabe todo en febrero y esos meses, la cosa se empieza a poner tensa al aire. Y ella obviamente elige al otro. Dice: no, bueno, escúchame, vos no te separás de la mujer. Encima, como te estás volviendo como... No, me voy... o no importa por qué, elige al otro. No importa cuáles son mis hipótesis. Y ella se va de viaje a Jamaica con Lucas Bocchino. Y mientras ella está de viaje, Mendoza se suicida. Una historia que a mí me pareció increíble y que sirve también para hablar del tema del suicidio es que 2 días antes de que esto pase, el 17 de agosto, unos pibes lo encuentran en la calle a Mendoza y le dicen: Daniel, una foto. Y Daniel Mendoza les dice: con esa foto se van a hacer famosos. Yo me voy a matar y me voy a pegar un tiro. Daniel, ¿qué decís? Tranquilo, papá, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Esto digo para también combatir esa idea popularmente arraigada de que el que se suicida no avisa. Mentira. Las personas con componente suicida, con intentos o con los quienes lo logran, suelen avisar. El intento es un aviso. Y hay Bueno, esa es muchísimos otra, más también, intentos que suicidios. otra idea. Yo volví a escuchar mis propias columnas sobre suicidio. Esta es la 5ª columna que hago sobre suicidio en radio. No te Arrancando lo quería por decir, pero Mirko estaba Sarich. contando, vas por la quinta. Sí, hice una con Mario, hice una con el gallo Blugerman, hice una en ideologías animadas, hice una el año pasado. Y siempre tengo que volver sobre este dato, que es que el que intenta y falla no es porque no se quiere suicidar, es porque suicidarse es difícil. Y que de hecho las personas con más riesgo de suicidarse son las personas que tuvieron un intento previo. Así que no subestimen los anuncios de que alguien se quiere suicidar, ni los intentos fallidos de Eso, suicidio. quiero agregar algo. Está muy instalado esto de que el que se quiere suicidar no falla, no intenta. No es así. Te lo dicen quienes trabajan con esto, con la salud mental, es que alguien que lo haya intentado y no lo logró, no es que solo quiere llamar la atención. Realmente no lo logró. Bien. Y hay otro tema con el tratamiento de el suicidio en los medios. También es que, digo, el morbo, la desinformación, la absoluta ignorancia de los medios para tratar el tema. Y algo que en general te dicen es que no cuentes el modus operandi. No dar detalles. El problema es que el modus operandi, del cual voy a tener que hablar, es clave. Primero porque se contó y es absolutamente público. Y segundo porque conformó una escena, es una puesta en escena, el modo en que lo hizo, y esa puesta en escena sirvió para un relato, y ese relato es lo que yo quiero hablar. Daniel Mendoza tiene un arma, su esposa se la saca, y después Daniel compra otra arma en Alto Palermo, al parecer. Ahí hay detalles que por ahí serían muy claros, ¿no? Compra el arma, la mujer se lo saca. Sí, Pero tiene bueno, un arma, se saca, después consigue ya otra es un arma. montón eso. Y finalmente se pega un tiro en el corazón. Y junto a su cuerpo muerto, esto está en la causa, están los pasajes abusios con el que él se había ido con Andrea Frigerio. Perdón, ¿cómo es eso? Al lado de su cuerpo muerto están los pasajes. Ok. O sea, armó una escena. Armó una escena y también como apuntándole a ella directamente. O sea, esto que pasa por esto. Bien, y eso que todos deberíamos desarmar y decir como, no, como eso, como lo que hicieron los medios, que hicieron los tabloides, La fueron a buscar a ella. primero armaron la historia y dijeron se mató por amor. Y después la fueron a buscar a ella, de un modo virulento
y agresivo, terrible. Hay una tapa de la gente de Andrea Frigerio, anteojos negros, mirando para abajo, diciendo, yo no tengo la culpa. Sí. Tremendo, tremendo. ¿Cómo tenés, Esa que, tapa es una condena. ¿Cómo tenés que salir a decir, yo no tengo la Que culpa? andás a ver si lo dijo, pero bueno. ¿Y cómo sos también hijo de puta de hacer esa tapa? Y de diciendo preguntárselo, o sea, bueno. hay un clipcito en internet dando vueltas de Rial persiguiéndola, diciéndole, Andrea, ¿sentís que todos te estás haciendo sentir culpable? Como, Es que sí. Aparte, ponete en la piel de una persona de 22 años que le están diciendo se mató por vos, porque la construcción es una trepa que lo alejó de su familia, Yo no sé si lo volvió sí, loco. sí. Si hoy no podría pasar o pasa todo el tiempo y de maneras diferentes, adaptados al nuevo fenómeno tecnológico. Pero digo, hay ciertas cosas que me parece serían muy repudiadas. no sé, aunque pero pasan. el condimento misógino que Clemente remarcó estuvo, pero absoluto. O sea, esto no solo cometieron la irresponsabilidad de decir que se mató por amor, sino que se mató por culpa de ella. A una quemacoco. De hecho, Eso sería, digamos. sí, como o que lo que lo enroscó, no sé. Y después lo como dejó tirado. No importa, buscar culpabilidad. Sí, era como un seducido y abandonado. Sí. que no cierra por ningún lado, pero y además no solo los tabloides, dentro de la causa, Andrea Frigerio se le investiga por abandono de persona e incitación al suicidio. Nada se puede Te creer. lo juro por Dios. Eso como es está, horrible, es absurdo. Es absurdo. Más que fue sobreseída, la causa se cerró. Como suicidio por causa desconocida, chau. Pero el relato y la presión que debe haber sobre esa mujer, donde tenés a los medios diciéndote, se mató por amor, se mató por vos, Si la justicia dice eso, le regala a los medios la cobertura de un hecho que no tiene Totalmente. sentido, no tiene Claro. lógica. Y más allá de mi odio a los tabloides y la cobertura pues, indudablemente misógina que se le dio en 1992, yo creo que algo que todavía persiste, porque la historia cada tanto, se cumplen 20 años, 25 años, 30 años se van a cumplir ahora de la muerte de Daniel Mendoza, se reflota una nota, siguen diciendo, se mató por amor. Y eso es lo que... Pero no. No se mató por amor porque nadie se mata por amor, porque nadie se mata por una causa puntual. Porque esto es lo que yo quizás estoy tratando de decir con respecto a... Pero digo, si pone los pasajes ahí, la pone a ella en primer plano, Pero ya sé que hay otros condimentos centrales. Pero eso que él sea, esa la razón consciente por la cual él decide matarse, no quiere decir que una persona fue empujada al suicidio por la historia de amor. Esto es lo mismo que nos pasaba con la historia de Mirko Saric el año pasado. Hay un contexto, en la historia de Mirko hay un contexto de fragilidad psiquiátrica, de no estar tomando la medicación, de presión laboral, de un montón de factores que se terminan de desatar por la historia de su novia. ¿Qué le pasó por la cabeza a Daniel Mendoza cuando se mata? Por más que no haya soportado el rechazo de Andrea Frigerio, es muchísimo más complejo que el rechazo de Andrea Frigerio. Sin duda. Y yo sé que es difícil decir, pero una persona que se suicida tampoco sabe por qué se está suicidando. Los medios no necesitan complejidad, necesitan blanco-negro, venderte algo directo. Exactamente. Y eso es muy rendidor Necesitan contar una historia, a la necesitan necesidad de la revista. dar causalidad, pero también nosotros necesitamos causalidad. Como es muy tranquilizador pensar se mató por amor, porque si se mató por amor y yo soy lo suficientemente inteligente como para entender que si una mina me deja, un tipo me deja, me puedo buscar otro y la vida sigue, eso no me va a pasar a mí. Pero, ¿qué pasa si la historia de amor es solamente un detonante en una situación muchísimo más compleja que los medios no pueden abordar? Yo hablaba con Tashi, con mi pareja, sobre la columna, y dice, bueno, pero ¿qué deberían decir los medios? Quizás los medios no deberían decir nada. Quizás deberían callarse la boca una vez. Quizás deberían enfocarse en la prevención, en hablar, en no romantizar. Igual los medios es una figura enorme, seguro alguno lo trató con respeto, es una noticia que no puedes evitar, porque es un personaje central que se acaba de suicidar, o sea, va a tener cobertura mediática, pedir que no la tenga, es casi tan absurdo como el título que le pusieron, pero bueno, en ese camino seguro alguno se comportó dignamente y mucha mierda. Sí, pero el que se comportó dignamente seguramente no vendió nada. Nada, Por eso no lo existe. identificamos, pero aquel que existe. lo hizo irrespetuosamente seguramente tuvo ventas récord en esa semana. Y sí, obviamente, que hay todo el dossier de la revista Gente. Se mató por amor, semanario. récord de ventas, seguro. Sí. Y
Y ok, perfecto, yo no voy a ponerme... Los medios, como dice Matías, tiene razón, es un ente complejo, multifacético. ¿Qué son los medios? Es algo gigantesco. En este momento, hace 40 minutos que el medio somos nosotros 4. Bien, perfecto. Entonces, en vez de ponerme a luchar de un modo medio idealista infundado contra el... Igual son una mierda, tenés razón. Que es contra el sensacionalismo. Bueno, vamos a hacer un poco de lo contrario y tratar de desarmar eso y decir, ok, no, mirá, nadie se suicida por amor. El amor no... nunca es el hecho del mundo lo que hace que una persona se suicide. Necesitas un caldo de cultivo mucho más grande. Sin duda. En el cual suele estar los desórdenes psiquiátricos. Y yo no sé nada del perfil psiquiátrico de Daniel Mendoza, ni voy a hacer especulaciones, pero también algo, porque cada vez que hago estas columnas vuelvo sobre las guías de recomendación de la OMS, del Ministerio de Salud de la Nación, a ver qué dicen sobre el tratamiento del suicidio en los medios y qué hacer al respecto. También es que creer que la enfermedad psiquiátrica o el padecimiento mental es la causa también es un error, porque es otro tipo de discurso tranquilizador. Era bipolar, era esquizofrénico, tenía trastorno de la personalidad limítrofe, se mató por eso. No hay se mató por eso. O sea, yo entiendo que es como... ¿Y cómo contamos una historia si la historia es la búsqueda de causalidades o de sentido hacia atrás? Bueno, no digo que nunca se va a poder buscar o encontrar sentido a por qué ciertas personas se suicidan, pero en este momento no tenemos las herramientas para entender por qué la gente se suicida. Y esto es un problema enorme. Uno de los carteles enormes del sitio de la OMS sobre suicidio es: no hay data confiable en el mundo sobre suicidios. No sabemos qué personas se suicidan, no sabemos qué edades tienen, no sabemos si tienen plata o no tienen plata. Hay algunos países con data confiable, otros países que no. Es una causa de muerte subinformada, porque tiene estigma, porque en algunos países es delito, porque es pecado suicidarse. Tremendo, es verdad. Sí. Entonces, no sabemos, y ante la ignorancia y la desinformación que tenemos, que es enorme, lo que yo vengo a decir es, bueno, aceptamos que no sabemos, aceptamos que hay falta de información, tratemos de buscar qué cosas sí funcionan para prevenir el suicidio. Primero, hablar en los medios, facilitar las líneas de contención, hablar de salud mental, desestigmatizar. Esto es una pavada, pero ya también lo hablamos en la columna del año pasado sobre Mirko Saric, el efecto Werther, es decir, que el suicidio es contagioso. Como el suicidio es contagioso, no se habla en medios. Y una mala lectura de pensar que el suicidio es contagioso es decir, no hay que hablar en absoluto del suicidio. Entonces la gente que tiene una persona cercana con un episodio de intento de suicidio o con ideación suicidia o que lo habló, no lo quiere hablar. O la persona misma que lo está sintiendo no lo quiere hablar porque le da vergüenza, porque hay estigma, porque también no es fácil decirle a alguien, che... No es fácil decírtelo a vos mismo. Durante la pandemia las consultas psicológicas y psiquiátricas que crecieron. Cuando arrancaban las terapias, te contaban los terapeutas que en una instancia llegaban al punto de alguien diciéndose a sí mismo: y yo en un momento pensé en terminar con todo esto. Y eso pasó mucho durante el encierro. Bien, y lo loco es que no tenemos data sobre cómo impactó la pandemia en el suicidio en Argentina. No sabemos nada. O sea, sabíamos todo de todos los cosas, pero no, acerca de cantidad de suicidios en Argentina no lo sabemos. Entonces al final yo venía a decir simplemente 3 cosas muy sencillas, o 4, que es: Daniel Mendoza se suicidó, Andrea Frigerio no tuvo ninguna responsabilidad, no se mató por amor, tampoco se mató por culpa de algún perfil psiquiátrico que algún medio puede haber especulado, pero de que no sabemos nada, y tampoco se mató porque quiso en un acto heroico y voluntario. Era alguien que sufría, era alguien que padecía y que eligió terminar con su vida, y ojalá no lo hubiera hecho. Habiendo dicho todo esto, va mi texto final. No le tengo miedo al suicidio, pero sí a ese inexplicable amontonamiento de dolor que empuja a las personas al abandono, a la violencia y a la destrucción. Creí pensando que si algo me rebalsaba, o si la presión era mucha, o la angustia me ahogaba, armaba una valija y me iba. Escapar siempre fue mi fantasía de redención.
Renunciaba a los vínculos, a los trabajos, a cualquier compromiso que me pesara. Me iba 1, 2, 3 meses hasta sentirme mejor. Y si no lo hacía, por lo menos fantaseaba con eso. Ya no puedo irme. Tengo espacios que cuidar, personas que acompañar, tengo responsabilidades y compromisos que no puedo desatender. Hay cosas que no quiero abandonar. Pero ¿qué pasa si no puedo más? ¿Y si lo que siento me aplasta? ¿Y si fallo? No quiero decepcionar a las personas que confían en mí. Puedo escuchar que alguien me dice en este momento, pero a vos no te va mal, nada de eso está pasando. Ya lo sé, no hablo del mundo real. Me da vergüenza decirlo, pero tengo mucho miedo a fallar. Al ojo público, que hoy me aprueba, pero mañana quizás se burle, a no cumplir con mis hijos, a que ella se vaya. Al rechazo, al destierro, al ridículo y a la soledad. A la vergüenza, a ser una decepción, a ser un fracaso. Tengo una suerte extraña. A veces mi trabajo es admitir mis limitaciones en público. Enfrentar un micrófono y en la radio misma decir, quizás no puedo, ni con mis hijos, ni con la radio, ni con los libros, ni con mis deseos. Y aceptar que, aunque hasta ahora pude, igual tengo miedo. Daniel Mendoza no se mató por el rechazo de Andrea Frigerio. Simplemente en algún momento no pudo más con su vida ni con lo que sentía. El suicidio es solo una de las muchas salidas extremas frente al agobio de los propios sentimientos. Cuando todo falla y el amor no alcanza, ¿qué hacemos? ¿A dónde hay que llevar el dolor? Soy un ridículo. Estoy escribiendo este texto hace 1 hora y pico. En ese tiempo volví a sentirme bien. No quería terminar el texto así, ni empezar el año así, hablando de un suicidio, de un hombre confundido que creía que con el amor se acababa el mundo, que no pudo con lo que sentía. Hablando de mí, de que sufro por cosas que no están pasando. De escribir que de un modo sencillo e inexplicable expulsa lo que no me deja dormir. De la radio, que me deja decirle esto a miles de personas. De que quiero seguir, de que quiero quedarme acá, de que quiero ocuparme de los demás. De que quizás yo no necesite escapar. Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder, tírate un cable a tierra. Y si tu corazón ya no va más, si ya no existe conexión con los demás, si estás igual